Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, 3 minutos para el derecho penal. Hoy realizamos esta emisión desde las instalaciones de la Universidad de Manizales, en compañía de Juan David Cardona Pérez, quien nos hablará del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad. Doctor Juan David Cardona Pérez, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. ¿Podríamos, por favor, ir ilustrando sobre su formación académica? Gracias, doctor Jorge. Mi formación académica está dada por dos áreas del conocimiento, una de las ciencias sociales y otra de las ciencias exactas, como lo es la ingeniería de sistemas. Soy ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática, informática forense, abogado, magíster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital de la Universidad de León en España, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, además de unos cursos, certificaciones como la ISO 27001, auditor líder en ISO 27001, ISO 27002, ISO 27032 de ciberseguridad y especialista también en Derecho Penal. Bien, entendemos que usted tuvo la idea de, me imagino con otras personas, pero la gestó de materializar lo que hoy se conoce como el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad. Sí, exactamente. Esto se da a través de precisamente de la maestría que curso en España en el año 2019. Allí estoy por un periodo de un año becado por la Fundación Carolina. Hacemos la maestría junto con el INCIBE y la Universidad de León. El INCIBE es el instituto más importante en ciberseguridad que tiene Europa, ubicado allí en la ciudad de León, y pues los conocimientos que se trajeron de allí en una necesidad clara que se evidencia junto con el doctor Aldair José Bueno Atencio, quien hoy es el CEO del instituto. Vemos que hace falta la cibercultura y que todos los temas que se están dando allí, unos temas de derecho prospectivo, siendo el derecho reactivo, pero unos temas de derecho prospectivo, son necesarios implementarlos no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, incluyendo Portugal y España como habla hispanohablantes, y por ello lo denominamos iberoamericano, para implementar la cultura, la cibercultura, el derecho digital, que es una necesidad hoy en día como área transversal a cada área del derecho, pero no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de evidencia digital, pero primero vamos a introducirnos desde una categoría mayor, cibercultura. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, la cibercultura, la combinación entre el término de cultura y el término ciber, es decir, la cultura llevada o los ámbitos culturales llevados al ciberespacio. Y en este entendido, entonces, tenemos que hablar de que la ciberculturización o la cibercultura nace o es la necesidad que tiene el ser humano en ese cambio que se está dando, que aceleró la pandemia de lo análogo a lo digital. Somos ciudadanos digitales en este momento, ya no somos ciudadanos análogos solamente. Podríamos hablar de una ciudadanía híbrida. Tenemos historia clínica electrónica a propósito del hackeo a las entidades de salud, donde nuestros datos que estaban en esas historias clínicas electrónicas, que además son personalísimos, privados, fueron expuestos. Entonces somos ciudadanos digitales, nos movemos en un entorno virtual o en un entorno digital, pero nadie nos enseñó cómo protegernos en el ciberespacio. Cuando estamos niños nos enseñan a protegernos en la calle, nos enseñan a cruzar una calle, nos enseñan que el celular, desafortunadamente, pero es la realidad, el celular no se debe sacar para hablar cuando uno va caminando en el centro porque se lo pueden hurtar, se lo pueden robar. Pero ¿quién nos enseñó cómo navegar en el ciberespacio? ¿Cuáles son las políticas de seguridad que uno debe de tener? ¿Cuál es esa cultura frente a la navegación y frente a la interacción en las redes sociales, en el envío de correos electrónicos, en el uso de los mensajes de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp? Entonces, hablamos hoy en día de la posverdad, hablamos hoy en día de las fake news, gracias a nosotros mismos, porque somos nosotros los que construimos esa posverdad. Una posverdad que no es otra cosa que una mentira repetida 1000 veces o 100 veces que finalmente termina convirtiéndose en verdad, pero que nunca lo fue. Entonces nadie nos enseña en esa cultura. Y si hablamos desde el ámbito del derecho, pues está bien visto que hoy todo va encaminado a todo el derecho, todas las ramas del derecho, el litigio en derecho está migrando a los espacios digitales.
que para la Universidad de Manizales, en el marco de la maestría en ciencias forenses, es muy importante abordar también ciertos temas. En este caso, el asunto medular en lo forense podría ser lo probatorio. Entonces vámonos a evidencia digital. Inicialmente, acercándonos de la manera más coloquial posible, ¿qué entendemos por evidencia digital? Por evidencia digital se entiende todo dato o información que esté almacenada en un dispositivo de almacenamiento digital, como lo es un disco duro, una memoria USB, un disco de estado sólido, etcétera, y que pertenece a un equipo electrónico. Me explico mejor. Normalmente creemos que la evidencia digital es el equipo per se, es decir, el computador, el smartwatch, el smart TV, el celular, pero no es así. Ese es el elemento electrónico que en su interior contiene un dispositivo de almacenamiento digital, es decir, el disco duro, la micro SD, la memoria USB, la memoria flash, el disco de estado sólido, el disco mecánico. Y ese dispositivo que almacena datos, información que es digital, esa información y esos datos, además de los que son enviados a través del uso de los sistemas informáticos, eso es lo que conocemos como evidencia digital. Además de los datos e información que son almacenados virtualmente en lo que coloquialmente conocemos como en la nube. Perfecto. Hoy, ¿cuál es la importancia de que un abogado o qué otras disciplinas conozcan precisamente en este campo? La importancia es total. De hecho, creo que no hay un solo allanamiento que ordene el ente acusador y que practique la policía judicial donde no se intervenga, donde no se recolecte evidencia digital, donde no se lleven un celular que contiene una información o unos datos, que se lleven un computador que va a dar luces para la investigación. Pero si hablamos de derecho laboral, pues también tenemos derechos fundamentales digitales allí, como el de la desconexión digital. Tenemos también evidencia digital para probar un despido injustificado. En el derecho civil tenemos el uso de los WhatsApp, el uso de la mensajería instantánea, y la única forma de probar no la autenticidad dada desde el autor, sino la autenticidad dada desde el equipo donde se recolectó la evidencia digital y la integridad de esos datos es mediante la recolección de la evidencia digital, que sí o sí debe de hacerla un perito en informática forense. Ya para cerrar, muy brevemente, ¿podemos hablar de algún caso concreto en el cual el asunto medular versó sobre la evidencia digital? Bueno, casos, yo creo que como lo mencionaba en el derecho penal, muchísimos. En este momento se me viene a la cabeza el caso del hacker que, digámoslo así, desfalcó a una entidad bancaria, no voy a decir cuál, pues obviamente por el derecho al goodwill, y todo versó frente a la recolección de la evidencia digital, y donde finalmente no se pudo comprobar por parte del ente acusador, no se pudo comprobar la autoría o la participación de esta persona, puesto que los logs que se habían recolectado se recolectaron, o la evidencia digital que se recolectó desde un servidor que estaba en México, y ese servidor México, al no hacer parte del convenio de Budapest, pues no pudo ser incorporada esa evidencia en debida forma en Colombia, y todo versó frente a la evidencia digital. De ahí la importancia de la buena recolección de la evidencia digital, de entender cómo funciona la evidencia digital, de entender qué es el ciberespacio y de entender todos estos tecnicismos en materia tecnológica para aplicarla en el derecho. Muchas gracias, doctor Juan David. No, a usted, doctor Jorge, a la universidad, que fue mi casa durante tanto tiempo, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Hasta una próxima. Doctor Juan David, muchas gracias por acompañarnos y compartir su conocimiento con todos nosotros. Esperamos volver con usted en una próxima emisión de nuestro podcast 3 minutos para el derecho penal. Gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.